Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros, los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Peterson Marcellus y Eric Rodríguez, les traemos un breve resumen del capítulo 3 del libro de crecimiento económico de David Weil titulado El capital físico. Así que veamos de una vez. Como primer punto tenemos nuestra introducción. En este capítulo presentamos una teoría basada en el capital para explicar por qué los niveles de renta varían de unos países a otros. Luego pasamos a los aspectos metodológicos. Tenemos en primera instancia nuestra problemática, la cual es examinar qué tan determinante es el papel que desempeña el capital físico en el crecimiento económico de los países. Como segundo, tenemos nuestros objetivos. Primero, el general, que es comprender por qué varía el nivel de renta de unos países a otros mediante el análisis de los factores de producción, los cuales son los instrumentos que se utilizan para obtener la producción de un país. Como objetivos específicos tenemos, en primer lugar, comprender la naturaleza y características del capital. En segundo lugar, analizar la relación entre el capital y la producción para presentar una teoría que explique por qué los niveles de renta varían de unos países a otros. Y finalmente, investigaremos el propio proceso de acumulación de los factores. Así pasamos a nuestra justificación, en la cual buscamos arrojar luz a una de las grandes cuestiones sobre el crecimiento económico, no solamente planteada por el autor, sino por muchos economistas a lo largo de la historia, relacionando a las diferencias entre las tasas de crecimiento de los países y cuáles son los factores determinantes de las mismas. Como último punto, tenemos el alcance y delimitación, que tenemos primeramente el temporal, en el cual presentamos los datos se tomaron en un periodo de tiempo desde 1970 hasta el 2002. Y como espacial, se exponen datos de distintos países, obviamente, en su mayoría de Estados Unidos, Japón, México, la India, entre otros. Luego de haber hablado sobre los aspectos metodológicos, pasamos a los temas centrales. Como primer tema, hablaremos sobre la naturaleza del capital. Tenemos una pequeña introducción sobre este tema. Dice, son capital no solo las máquinas que hay en las fábricas, sino también los edificios en los que trabajamos, las infraestructuras como las carreteras y los puertos, los vehículos que utilizamos para transportar bienes y materias primas, e incluso las computadoras en las que los profesores componen. Entonces, para comprender este tema sobre la naturaleza del capital, es necesario considerar 5 características claves del capital. Como primera, tenemos que el capital es productivo. Cuando hablamos de que el capital es productivo, decimos que su uso aumenta la cantidad que puede producir un trabajador. Como segunda característica tenemos que el capital se produce. El capital es algo que se ha producido, se ha construido o se ha creado. El proceso de producir capital se llama inversión. El hecho de que el capital se produzca lo distingue de un recurso natural como una parcela de tierra, por ejemplo, que también permite a un trabajador producir más, pero que no se produce en sí mismo. Como el capital se produce, obliga a sacrificar algún consumo. Es decir, los recursos utilizados para crear un bien de capital podrían haberse utilizado para alguna otra cosa. Una economía moderna gasta una gran parte de la producción en la construcción de nuevos bienes de capital. Por ejemplo, en el año 2000, los Estados Unidos gastaron una inversión de 1,76 billones de dólares, es decir, un 18% de su Producto Interior Bruto o PIB. Un país que reduce su inversión por la razón que sea, tendrá más recursos para gastar en consumo. Como tercera característica, tenemos
que su uso es limitado. El capital es rival en su uso. Esta es una elegante manera de decir que un bien de capital solo puede ser utilizado por un número limitado de personas cada vez. En el caso más sencillo, por ejemplo, un martillo, solo una persona puede utilizar un bien de capital cada vez. Otros tipos de capital, entre los que se encuentran las carreteras, pueden ser utilizados por un número elevado, pero finito, de personas al mismo tiempo. Como cuarta característica, tenemos que el capital genera rendimiento. Como el capital es productivo y su uso es limitado, a menudo genera un rendimiento. Si la utilización de un determinado bien de capital aumenta la productividad de un trabajador, éste estará dispuesto a pagar por utilizarlo. El rendimiento que genera el capital a menudo es el incentivo para crearlo. Si decidimos no consumir parte de nuestra renta este año e invertirla en el capital de alguna empresa, lo hacemos con la esperanza de obtener un rendimiento por el uso de nuestro capital en el futuro. Sin embargo, no todo el capital es de propiedad privada. Las infraestructuras, como las carreteras y los puertos, normalmente son construidas por el Estado y es de su propiedad. Y finalmente, como última característica, tenemos que el capital se desgasta. El término económico para este proceso de desgaste es depreciación. Normalmente, los bienes de capital se desgastan un poco con el uso. Incluso cuando su uso no los desgasta, se deprecian simplemente debido al paso del tiempo, se oxidan o se pudren o se estropean con los fenómenos meteorológicos. La depreciación es una parte habitual de la vida económica y nadie compraría un bien de capital sin tenerla en cuenta. Una gran proporción de la inversión que se realiza en la economía sirve únicamente para reponer el capital que se ha depreciado. Como segundo tema a desarrollar, hablaremos sobre el papel del capital en la producción. En este apartado analizamos en términos más formales la relación entre el capital y la producción con el fin de sentar las bases matemáticas para presentar una teoría basada en el capital que explica por qué los niveles de renta varían de unos países a otros. Para simplificar el análisis, consideramos el caso en el que solo hay dos factores de producción: capital, representado por el símbolo K, y trabajo, representado por el símbolo L. Si representamos la cantidad de producción por medio del símbolo Y o Y, podemos escribir la siguiente función de producción, la cual la pueden ver en la pantalla. Hay dos supuestos sobre esta función de producción que deberían resultar familiares para la microeconomía básica. En primer lugar, suponemos que la función de producción tiene rendimientos constantes de escala. En otras palabras, si multiplicamos las cantidades de cada factor por un número, la cantidad de producción se multiplicará por ese mismo número. Y, en segundo lugar, el segundo supuesto sobre la función de producción es que muestra un producto marginal decreciente. El producto marginal de un factor es la producción adicional que se obtiene cuando se utiliza una unidad más del factor en la producción. Por ejemplo, el producto marginal del capital es el aumento que experimenta la producción cuando se utiliza una unidad más de capital o, lo que es lo mismo, la cantidad en que aumenta la producción por trabajador si se utiliza en la producción una unidad más de capital por trabajador. El supuesto del producto marginal decreciente dice que si seguimos añadiendo unidades de un factor y abrimos un paréntesis acá y mantenemos fijas las cantidades de cualquier otro, cerramos el paréntesis, la cantidad de nuevo producto que produce cada unidad del factor es menor que la que produce la unidad anterior del factor.
El modelo de crecimiento de solo o modelo exógeno de crecimiento es considerado como la antítesis del modelo de crecimiento endógeno de Harold Domar. Fue desarrollado en el año 1956 por dos economistas, Trevor Swan y Robert Solow. Este modelo es un modelo matemático en el cual se introduce variables económicas, principalmente el trabajo, representado como fuerza laboral, y el capital. En otras versiones del modelo se representa también que representa la tecnología con relación a la capacidad productiva o el trabajo. El principal objetivo del modelo de crecimiento de Solow está orientado a explicar las causas del crecimiento económico en los países a largo plazo. Una de las características principales de todo modelo económico es la formulación matemática, ya que este nos permite sintetizar de manera clara y concisa cuáles son los elementos teóricos de dicho modelo. Aquí podemos observar que Y representa la producción total de un país, K representa el capital invertido de dicho país, L representa la fuerza laboral de dicho país y A representa una constante matemática que está asociando la tecnología con el factor trabajo. Hay que tomar en cuenta que A engloba todas las variables que no son cuantificables. Alfa representa el coeficiente de rendimiento marginal decreciente. Si podemos observar, tanto K como L están asociados a ese coeficiente, están elevados a ese coeficiente, puesto que la teoría marginal decreciente nos indica que a medida que se utiliza más un factor, la capacidad productiva de ese factor a largo plazo tiende a disminuir. La ecuación de acumulación de capital representa la cantidad total de capital existente en una economía en un periodo determinado. Podemos observar que el capital se representa como una derivada de ella misma con respecto al tiempo, es decir, la existencia de capital en un periodo determinado. Este a su vez es igual a S multiplicado por Y menos delta multiplicado por K, donde S representa la tasa de ahorro, Y el producto total de una economía en un periodo determinado, delta la tasa de depreciación del capital y K la cantidad de capital o el capital total existente en una economía en un periodo determinado. Si desglosamos esta ecuación podemos identificar que la multiplicación de S por Y es igual a la inversión y la multiplicación de delta por K es igual a la depreciación. Es decir, el capital existente en una economía está determinada por la diferencia entre la inversión y la depreciación del capital. Es decir, la inversión determina en cuánto puede sustituirse la cantidad de capital existente en base a la depreciación del mismo. La representación gráfica del modelo de Solow podemos observar dos líneas. Una línea horizontal que representa el capital por trabajador y una línea vertical que representa la producción de un país. También observamos dos curvas, la curva de producción y la curva de inversión. Y tenemos una línea recta de tendencia positiva que representa la depreciación. En la parte inferior de la curva de producción tenemos la curva de inversión y la curva de depreciación. El punto en el que cortan ambas figuras geométricas es el punto estacionario, es decir, el máximo o el óptimo en la que una economía explota todo su potencial económico. Y a su vez representa el punto de inflexión de la curva de producción de un país. Las tasas relativas representan circunstancias en las cuales dos o más países tienen niveles desiguales de crecimiento. Y existen tres proposiciones en las que se sintetizan dichas circunstancias. La primera proposición dice que si dos países tienen niveles de inversión iguales, pero tasas de rentabilidad distintas, el país que tenga menos tasa de rentabilidad crece más. La segunda proposición indica que si dos países tienen iguales niveles de renta, pero distintas tasas de inversión, el país que tenga mayor tasa de inversión crece más. Y la tercera proposición indica que el crecimiento de la renta de un país o la tasa de crecimiento de la renta de un país está directamente relacionada con la tasa de inversión o el crecimiento de dicha tasa de inversión.